Bueno, vamos a tratar del tema del liderazgo y los equipos de trabajo. Sesión que hemos estructurado en dos variables debido a su extensión. Bueno, vamos a empezar diciendo que en la empresa moderna se puede formar un buen equipo en la medida que los directivos sepan aprovechar las competencias y habilidades emocionales de los integrantes del mismo. Los valores, más que enseñarlos, hay que vivirlos. Bueno, trabajar en equipo, si se sabe enfocar adecuadamente, es una forma de configurar el trabajo que tiene una serie de efectos muy positivos para la empresa y para el desarrollo del trabajo y la consecución de los objetivos establecidos. En un equipo, por tanto, el líder de ese equipo tiene que saber aprovechar y conocer las características personales de cada uno de los integrantes para intentar desarrollar, o mejor dicho, para intentar motivar todas las habilidades emocionales que cada uno de estos integrantes posee a nivel personal. Ahora bien, el líder debe ser el primero en poner de relieve estas capacidades emocionales, la buena sincronización de sus sentimientos y su adecuado control para que sea una referencia para el resto de personas que forman el equipo o el grupo que se ha establecido. La posesión de estas competencias emocionales redunda en un más eficaz y orgánico funcionamiento del equipo, pues los elementos que lo integran se sienten más identificados con sus líderes. Bueno, el tema importante aquí a señalar respecto a lo que acabo de leer es de que los que componen el equipo, la estructura del equipo, deben estar identificados con los objetivos señalados y también perfectamente involucrados con las exigencias que les marca el directivo o el líder correspondiente. Cuando un equipo funciona con buen entendimiento emocional, los resultados que se producen más que auditivos son multiplicativos, pues se catalizan con mayor eficacia las capacidades de los componentes, reforzando sus aptitudes emocionales. Aquí, pues se señala que, digamos, la suma de cada uno de los componentes bien integrada es un efecto multiplicador que en ese sentido se aprovechan cada una de las cualidades y del buen conocimiento de cada uno de los componentes. En cambio, si lo hicieran a nivel individual, cada uno por su lado, de forma desvinculada y desintegrada y atomizada, pues posiblemente no se conseguirían estos efectos multiplicadores que tiene el trabajar en equipo, porque es la suma de cada uno de los integrantes que entre ellos se van interrelacionando, transmitiendo conocimientos y también experiencias personales. Dice que esta pretensión no solo es válida para los equipos de las grandes multinacionales, sino que también es aplicable a los equipos de empresas más modestas. O sea que el trabajar en equipo tampoco hay que pensar que solo esto está a mano o solo es posible para las grandes empresas, sino que empresas medianas o incluso un poco más pequeñas también es importante que tengan esa mentalidad de trabajar en equipo para obtener buenos resultados en la empresa. El directivo competente es sabedor de que el trabajo en equipo multiplica las posibilidades polivalentes. Su propia autoseguridad le hace perder el miedo a trabajar codo a codo con los componentes de su equipo. Aquí se señala que las capacidades de desarrollar las capacidades polivalentes es decir, que cada uno de los miembros tiene distintas capacidades y son muy polivalentes, son con distintas dimensiones, y entonces la importancia es integrar esta variedad de cualidades, y para ello es importante que el líder se sepa también identificar, no solo que los componentes del grupo se identifiquen con el líder, sino que también el líder se identifique con los componentes del grupo y que se relacione con ellos con una actitud de lealtad, de sinceridad, de naturalidad, y que esté abierto a sus iniciativas y sepa trabajar codo a codo con ellos. Es importante lo que dice aquí Alejandro Llano,
en una obra que ya hemos citado que se llama La nueva sensibilidad, que hay que distinguir entre autoritas y potestas. La autoritas es el prestigio del saber hacer y hoy prima por encima de la potestas. O sea, la autoridad de un líder tiene que estar basada, como dice aquí, en el saber hacer, en el bien hacer las cosas, más que en la potestad de porque yo soy el líder o soy el directivo y por tanto se tiene que hacer lo que yo diga al margen de lo que piensen los integrantes del equipo. Por tanto, el líder es importante que no tenga ni celos ni miedos para conectar y para conexionarse con los integrantes del equipo. El líder no debe perder contacto con las corrientes emocionales de su propio equipo. Ello le permitirá comprobar la influencia de sus decisiones, detectando los sentimientos ocultos de algún componente, para articularlos en beneficio del equipo. Bueno, aquí estamos diciendo desde ángulos distintos consideraciones que ya de alguna manera estamos analizando. Aquí se resalta la importancia de que el líder tenga un buen conocimiento, como hemos dicho, de cada una de las características emocionales y de las condiciones, digamos, de las capacidades y los sentimientos de los integrantes del grupo. Porque así pues sabrá comprobar, por un lado, cuál es la influencia que está produciendo en ellos, si es beneficiosa o no, y si es beneficiosa desarrollarla más todavía, y si ve que su influencia en algunos aspectos no es motivadora ni positiva, pues sabrá rectificar para adoptar las decisiones convenientes. Y de ese modo, pues todos los mismos integrantes del grupo sabrán también ellos mismos desinhibirse en sus sentimientos, en sus capacidades emocionales, y así sacarán más rendimiento a sus condiciones personales. Al líder no se le puede exigir que sea perfecto, pero sí que sea honrado y sincero. Esto propiciará unos vínculos de mutua influencia que será positivamente percibido por los stakeholders de la empresa. Bien, uno tampoco tiene que idealizar tanto al directivo, al líder, a la cabeza responsable de un equipo, exigiéndole casi la perfección en todo lo que hace, sino que hay que admitir que pueda tener sus defectos como los tendrán los elementos que componen el grupo. Lo que sí que hay que pedirle es que actúe con honradez, con sinceridad, con lealtad en relación a las personas del grupo. Además, esto se nota cuando un dirigente intenta enmascarar o intenta actuar de una manera poco sincera, poco clara, poco transparente. Esto los elementos que forman el grupo lo detectan con bastante facilidad. Y ello redunda pues en que le tengan una confianza pues muy puesta en entredicho, muy puesta entre paréntesis. Aquí nos dice que todo líder debe poseer la capacidad para generar entusiasmo, un sentimiento que nos hace capaces de superar cualquier obstáculo. Este debe ser casi una condición no solo innata, sino también adquirida, también se puede adquirir y aprender, de transmitir y generar entusiasmo a la gente que están a su alrededor. Porque el entusiasmo, la ilusión, las ganas de hacer las cosas es muy importante para hacer bien el trabajo y realmente conseguir con excelencia las metas que se han propuesto. Y también de este modo, con esta ilusión, con este entusiasmo, pues hay como una superior fuerza y energía para superar los obstáculos que se presentan. Aunque los líderes son muy diferentes entre sí, como son los colaboradores del equipo, todos deben estar imbuidos de la ilusión y entusiasmo para conseguir sus objetivos. Es lo que acabamos de comentar, la importancia de que estén sus sentimientos bien motivados para que así reluzcan con toda su energía, con toda su capacidad, sus cualidades naturales. Pasamos ya a la página siguiente, que nos dice que si un líder no se compromete con lo que exige a los demás, difícilmente transmitirá ilusión para los retos previstos. De hecho, lo hemos antes apuntado un poco, lo hemos sugerido,
de la importancia de que el líder se comprometa, sobre todo con su buen hacer, con su buena relación con el resto del grupo, porque entonces estos serán capaces de captar esa ilusión que les quiere transmitir y la asumirán con mayor eficacia que si el líder fuera más bien una persona con actitudes neutrales o indiferentes y no se identificara y comprometiera en serio, con responsabilidad, en relación con sus colaboradores. Cuando los objetivos no están bien definidos debido a una confusa información, entonces los colaboradores no tienen clara la parcela de sus obligaciones y se sienten desconcertados respecto a las estrategias a seguir. Esto, cuando hablamos ya de la comunicación, vimos su importancia, ¿no?, de poner o transmitir con claridad cuáles son las parcelas de responsabilidad de cada elemento que integra un equipo. Así no habrán dobles comportamientos, mejor dicho, habrán dobles faenas que las hagan dos personas, la misma faena, y de este modo, si las cosas están claras, cada uno tendrá pues muy asumida cuál es la parcela de su trabajo, cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones. El líder debe estimular la iniciativa de cada uno de los colaboradores, en vez de primar la avariciosa competencia de trabajar los unos contra los otros. Bien, esto a veces puede suceder, ¿no?, que uno piense que la manera de estimular y de sacar rendimiento de los componentes del grupo es intentar crear como una especie de envidia, de celotipias respecto de unos a otros. O sea, conseguir que uno dé 20 para que el otro también intente dar esos 20 y haya como una competencia enfrentada. A ver quién da más, a ver quién ante el líder puede presentarle una mejor carpeta o libreta de méritos y de mejores puntos. Bueno, pues esto es una estrategia, a mi modo de ver, ya totalmente obsoleta y que está fundada más bien en una concepción equivocada de lo que debe ser una empresa. Lo que hay que hacer no es enfrentar los unos contra los otros para generar así la motivación, sino que lo que hay que hacer es estimular la iniciativa de cada uno, viendo la importancia de que la suma del buen resultado de cada uno repercutirá en el buen hacer del equipo. La misión del líder consiste en crear una atmósfera que transforme el antagonismo del equipo en energía creativa, estimulando el buen hacer y el ingenio para innovar. Es lo que antes hemos comentado respecto a la importancia de crear una atmósfera, un clima estimulante, un clima ilusionante, para que así la gente realice las tareas de un modo competente y con un trabajo bien hecho. Aquí aparecen algunas características o aspectos que hay que tener en cuenta respecto, sobre todo los directivos, ¿no?, porque a veces se puede caer en este tipo de planteamientos. Nos dice aquí que algunos directivos, para no asumir sus propios errores autoritarios, de forma autoritaria dicen para autojustificarse. Está aquí un poco mal escrito, pero bueno, el hecho es de que un directivo, si no tiene autocrítica, admite sus errores, pues se está equivocando. No pasa nada que un directivo, igual que los componentes del grupo, admitan los errores, porque está en el condicionamiento humano, en nuestro quehacer cotidiano, pues está en conseguir aciertos, pero también cometer errores. Con lo cual, no debe utilizar nunca expresiones del tipo que aparecen aquí, como un despecho respecto a los componentes del grupo. Ya saben ustedes que mi prestigio no se ajusta al que tengan que admitir tamaña tontería, como diciendo que ¿cómo va a admitir un error tan tonto de un componente? Porque esto, si lo admitiera, iría en contra de su propia autoridad y de su propio prestigio. Pues no es así, ni mucho menos. Sino que aquí el directivo, pues debido a su recelo y a su actitud más autoritaria que no su actitud de colaboración con el resto de los componentes, pues establece una especie de abismo entre lo que debe ser él y el resto de los componentes. También sería una forma de no asumir los propios errores, decir que soy impulsivo y me pico fácilmente por ello, etcétera, etcétera. O sea que justificarse cuando él comete un error
diciendo que esto es para él inevitable porque forma parte de su carácter. A veces intento ser prudente, puede decir un directivo, pero con vosotros esto no es factible. O sea que un poco echando las culpas al resto de los componentes, diciendo que se ha actuado con imprudencia o se ha dejado de llevar por un exceso de celo y ha cometido alguna injusticia, pues intente justificarse diciendo que es muy difícil actuar de forma justa con ellos, ya que son personas quizá con pocos méritos para actuar con esta justicia. Algunos de vosotros sois inaguantables. Nunca un líder debe tratar con despecho, despreciando a algunos elementos del grupo, y más si están los demás presentes. Eso en todo caso, si hay algunas cuestiones personales, se dice a solas, se le comenta, se le razona adecuadamente, con respeto, y seguramente el integrante del grupo admitirá el error, la equivocación o la forma incorrecta de actuar, pero nunca el líder debe de forma pública tratar despectivamente al grupo. O que diga, miren, soy así y esta es mi manera de hacer las cosas. Bueno, muy bien. Oiga, usted ha cometido aquí un error, admítalo, no pasa nada, pero no justifique diciendo que usted es así, como ya presuponiendo que hemos de admitir sus errores, aunque no les gusten. Como si estos errores, en el caso de usted, se tuvieran que convertir en virtudes, porque usted, como es así, pues no puede cambiar de modo ni puede modificar su conducta. Siguiendo con este tema del liderazgo, vamos a comentar algunas cuestiones más en esta primera sesión. Y de muchos problemas de las organizaciones, más que de las personas, proceden de la rigidez y jerarquización de los sistemas. Y por eso hay que transformar la manera de dirigir, librando un exceso de control sobre planificación, previsión y cambios, y potenciando las iniciativas responsables. Bien, aquí queda claro que lo importante son las personas en un grupo, más que los medios, los instrumentos, las estructuras, porque muchas veces si ponemos la persona en plan secundario parece que lo que adquiere primacía es la burocracia, la jerarquización, la estructura, el sistema, y entonces esa especie de control y planificación parece que predomina sobre el resto de las cuestiones que son más importantes, y entonces el grupo en vez de convertirse en una cosa viva se puede convertir en una cosa pétrea, muerta, debido a que el excesivo control y la excesiva burocratización o dar demasiada importancia a los objetivos puramente marcados por el sistema y no tener en cuenta las realizaciones de las personas, esto puede generar, ya digo, en un clima y en unas condiciones que hagan que el grupo pierda viveza y dinamismo. El buen funcionamiento de una empresa moderna se basa en el tenue equilibrio entre la ecuación de los resultados y la consideración del bien común, pues el sistema empresarial ya no genera beneficios al margen de la persona. Los resultados son muy importantes, los objetivos también. Las metas que se han propuesto se tienen que cumplir y si se puede incluso superar, mejor, pero no a costa de atropellar a las personas, porque en la empresa moderna ya se ve con claridad que la consecución de beneficios económicos no debe ser, no es el único objetivo que debe tener una empresa, sino que no se puede establecer como prioridad los beneficios al margen de las personas, porque una empresa que solo tiene como en su vista, en su mirada, la consecución de beneficios prescindiendo de las personas, pues a la larga esto resulta nefasto para el funcionamiento y la existencia de la propia empresa. El directivo que sabe manejar su inteligencia y su dejar hacer para dejar hacer a otros, y sabe ceder en sus criterios cuando no favorecen al equipo y al conjunto. Bueno, aquí un poco pone de relieve esto que antes también comentábamos desde otra perspectiva, de que es muy importante que el directivo sepa delegar, confíe en los integrantes del equipo, le sepa dar responsabilidades, y también que sepa ceder en sus criterios cuando se dé cuenta que aquellas opiniones suyas, aquellos criterios, aquellos juicios no redundan en bien del equipo, aunque esto lo implique
pues tener que rectificar y dar marcha atrás. Y esto no irá en contra ni de su prestigio ni de su autoridad, sino todo lo contrario. Podrá dar relieve esta lealtad y sinceridad que antes comentábamos. Valorar solo los beneficios económicos, un poco volvemos a reincidir con lo que decíamos antes, engendra individualidades recelosas y egoístas. En cambio, tener en cuenta los valores intangibles de las competencias emocionales determina que esos valores a posteriori se transformen en valores tangibles. Y los valores intangibles son aquellos que no se pueden cuantificar ni medir en un termómetro, ni se pueden pesar, porque son sobre todo las cualidades de carácter emocional, que son el buen hacer de los sentimientos, y esto no es medible, pero sí que se manifiesta en el ambiente, en el clima, en la relación entre las personas. Y a la larga, estos bienes intangibles, que parece que no se cuantifiquen, sí que tienen resultados para los valores cuantificables, que son aquellos valores que van en el bien del producto, en el bien de los beneficios y en el bien de la empresa como entidad real y social. Dice al respecto en la famosa obra La Celestina de Fernando Rojas, de la época del Renacimiento, que es una obra que os la recomiendo, os lo pasaréis muy bien el que no la haya leído, pues dice concretamente que los bienes, si no son comunicados, no son bienes. Es decir, una persona que tenga una serie de cualidades, de conocimientos, de experiencias, y no la sepa transmitir adecuadamente al resto de los componentes del grupo, y solo se lo queda para él de forma egoísta, pues estos bienes, si no son participables, pues ya no son bienes. Se han quedado pues enclaustrados, se han quedado encerrados en la egoísta individualidad de una persona que por recelo o por las causas que sean, no logra o no desea transmitirlos a los demás. El directivo, honesto y afable, transforma el entorno porque lo positivo tiene una difusiva atracción y anima la imitación de estos estimulantes y favorecedoras conductas. Es lo que ya dijimos desde otras perspectivas, de que los buenos sentimientos, la calidad de nuestras emociones transforma el entorno de forma positiva. En ese caso el líder, si sabe actuar con una educación emocional y con un adecuado control de sus sentimientos, favorecedores para el grupo, pues generará un ambiente por difusión atractivo y estimulante para realizar mejor el trabajo que se debe acometer. En las empresas autoritarias el poder y el control se basan en el cargo jerárquico, las credenciales académicas o la condición de experto. Bien, antes ya hemos hecho una crítica un poco a esa actitud autoritaria. Aquí se habla de empresas autoritarias que aún las hay, o tienen esa mentalidad y este esquema en sus proyectos y sus realizaciones en relación con la empresa, pero claro, hoy en día una empresa moderna no puede funcionar solo bajo el poder de la autoridad, ni por las credenciales académicas de los dirigentes, ni por la condición de que es un experto en tal materia, sino que debe sobre todo funcionar por las cualidades emocionales, por las actitudes personales de los dirigentes y los líderes. Los líderes del equipo no deben aislarse en su búnker para impedir las críticas de los subordinados, pues deben ser admitidas y se hacen con intenciones constructivas, sabiendo que muchas veces no somos conscientes de nuestras propias deficiencias. Fijaos que aquí un poco estamos insistiendo desde consideraciones más o menos o con matices distintos en la importancia de saber admitir las propias críticas de los demás siempre que tengan una base y un fundamento. Como otro tiene que admitir las críticas que tú le hagas, ya dijimos un día, aclaramos que criticar no significa ni faltar el respeto, ni poner en entredicho el valor profesional de una persona, ni criticar supone negar la buena eficiencia de aquel trabajador, ni criticar supone poner en duda la valía de aquel colaborador, ni mucho menos. No. Críticas se entiende en este caso que significa discernir, que es una palabra griega, pues es eso, es discernir aquellas cosas que no funcionan adecuadamente, y eso se tiene que expresar, manifestar para que la persona que está cometiendo o está realizando su trabajo con ciertas deficiencias, pues sea capaz de corregirlo, y lo hará si verdaderamente esto se hace de un modo amigable, amistoso y en un clima de lealtad.
Por tanto, los líderes muchas veces, para evitar que le hagan críticas, pues algunos de ellos se aíslan o intentan pues esconderse más o menos para que no les lleguen esas críticas. Y esto, a mi modo de ver, es un error al que, en cierto modo, pues es debido a las causas que antes hemos señalado, ¿no? Que es un directivo pues que está lleno de recelos, de temores, y por tanto le faltan esas cualidades fundamentales de un buen directivo, que es esa autoseguridad que debe tener de consigo mismo para generar esa confianza en el resto de las personas que le acompañan en el grupo. La controversia dialéctica es parte saludable de la cultura empresarial. No hay por qué estar siempre de acuerdo, ni establecer falsos consensos, para no sacar a la luz las cuestiones no resueltas. Cuestión importante, precisamente, ya lo hablamos en otra sesión por una serie de causas distintas, pero sí que decíamos que la controversia, la discusión de los problemas, el no siempre estar de acuerdo, esto, si se sabe canalizar adecuadamente, es muy provechoso, porque entonces se ven perspectivas diversas, distintas, y eso enriquece el modo de enfocar aquel problema, aquella cuestión o aquel objetivo que se pretende obtener. Se podría formular a título de postulado, o sea, como un principio, que la validez de un líder está en relación proporcional al grado de aceptación abierta de las críticas que le plantean sus colaboradores. Fijaos si esto tiene importancia en la empresa moderna, que la validez de un crítico significa que sepa admitir las críticas, porque esto pone de relieve que un líder, que un directivo, que un responsable de un grupo admite esas críticas de sus componentes, y que es un hombre abierto, un hombre leal, un hombre que las admite porque él también ha sido capaz de poner de relieve las deficiencias de los del grupo, y al mismo tiempo demuestra, pues en este sentido, una actitud positiva, porque parte del hecho real de que si los elementos que forman su grupo cometen deficiencias, pues él también, como ser humano, también las cometerá. Y además, actuando de ese modo, anima a que la gente, cuando cometa errores, sean capaces también de intentar superar sus propias deficiencias. Trabajar en equipo demanda establecer circuitos de información accesibles y abiertos entre los diversos elementos que lo forman, desalojando el recelo y la desconfianza sin broquelarse en la propia demarcación para que nadie acceda en ella. Es una vez de insistir más en esta apertura, en esta condición de persona abierta, que se deja decir las cosas, que se relaciona cordialmente, con una actitud afectuosa, positiva, estimulante con el resto de los componentes del grupo, y en cambio pues desaloja en su manera de actuar todo tipo de recelo, de desconfianza, y por tanto no se broquela dentro de sí mismo para que los demás no puedan acceder en aquellas cosas que él pues no, a lo mejor no es capaz de hacerlo adecuadamente, para evitar pues esas críticas que antes comentábamos. Hay que evitar el sarcasmo, no utilizando expresiones que desacreditan a algún colaborador en medio de los demás. Antes hemos visto ya algunas características o expresiones que un dirigente o un líder no debe intentar no usar, porque iba en desprestigio, iba sobre todo en una actitud despectiva del grupo, y eso un directivo nunca lo debe hacer. Por ejemplo, aquí aparecen otras frases que también pueden ser despectivas y de algún modo, pues, yo diría, desmotivadoras. Por ejemplo, un líder que dijera: si fuese listo como usted hubiese hecho tal cosa. Pues, bueno, como usted no es tan listo como yo, pues bastante tonto, pues no ha sido capaz de hacer aquello que le he dicho. Bueno, pues tratar a un colaborador como una persona con menos luces de forma directa, en la crítica que le hacemos respecto a nosotros, al líder, pues esto nunca hay que hacerlo, porque eso es una forma de dejar y de humillar innecesariamente a un colaborador. También si dijera: si entendiera la cuestión como yo la veo, como si usted entendiera esto que le estoy diciendo como yo lo veo, entonces lo entendería. Bueno, déjese usted de ponerse como ejemplo, explíqueselo y no se ponga como referencia, ni se ponga como el modelo que hay que seguir. Usted explique cómo hay que hacer ese tema y ya está, porque si se pone usted, o el directivo se pone como el espejo que hay que imitar, eso también es como una especie de tratar despectivamente al colaborador. Tampoco hay que decirles a los colaboradores de que no vaya de sobrado conmigo,
pues no le servirá de nada. Como diciendo que usted parece que ante mí, que yo soy el líder, pues se quiere poner en el mismo nivel, como si usted fuera de la misma condición que yo. Bueno, pues este tipo de planteamientos hay que anularlos y hay que intentar, yo diría, ni sacarlos a la luz, porque crean un mal ambiente en el grupo. El líder ya lo sabe la gente que es el líder, por su manera de actuar, por su prestigio y por su categoría humana. Pero lo que no pueden hacer es esto ya como tratar de forma desconsiderada a los demás, diciendo usted no se ponga a mi nivel, el otro se pondrá al nivel que le corresponda siempre que se manifieste de forma educada y correcta. Si está a mi nivel o no, eso es otra cuestión, que no hay por qué sacarla ni manifestarla, porque entonces introducimos un elemento en la conversación que es un elemento extraño y que de alguna manera ensombrece y hace extraña esta relación con el colaborador. Por último, bueno, aquí aparecen todavía más expresiones. No por último, la antepenúltima dice, pensaba con que se lo explicara una vez era suficiente. También es una forma de desconsiderar al colaborador, diciendo, hombre, con una vez usted tenía que entenderlo. Si lo tengo que repetir, quiere decir que usted es una persona que no tiene el entendimiento adecuado para ser un componente de mi grupo. Yo como líder, por tanto, pues esto hay que intentar también no actuar de esta manera. Lo que usted me comenta es un brindis al sol, como decir, usted lo que me está diciendo no sirve para nada, es un brindis al sol, no. Escúchele, matice bien lo que le haya transmitido y a lo mejor de aquello que le he dicho sí que hay cosas interesantes a tener en cuenta. Decía al respecto Víctor Frank, que también lo hemos citado alguna vez, el famoso psiquiatra, que el sentimiento de desconfianza engendra desconfianza en la otra parte, y esta desconfianza parece justificar la propia y la refuerza. O sea que ya esto es un tema que me parece que saldrá hablando en otra sesión, pero no obstante, es importante también que el líder lo tenga en cuenta. Generar un ambiente de confianza, porque la pequeña desconfianza es una brecha que abre todavía una mayor desconfianza todavía, tanto por parte del líder respecto a sus colaboradores, como también los colaboradores cada vez van sintiendo más desconfianza respecto a la persona que tiene que dirigirles en el equipo. El líder debe encauzar con imparcialidad las objeciones que plantean los integrantes del equipo, diluyendo las posibles hostilidades que en ocasiones caracterizan las reuniones de los equipos. Bueno, esto es importante, ser imparcial, saber no establecer favoritismos respecto a unos en contra de otros. Y esto no creáis que no es una capacidad emocional que no es fácil, porque a veces el ser imparcial implica pues no tener en cuenta aspectos emocionales en el sentido de decir cómo es que este del grupo me cae mejor que el otro. Bueno, esto es a veces una cosa quizá inevitable, el que unas personas nos caigan mejor que las otras, pero en el ámbito profesional, en la exigencia de responsabilidades y en la proyección de los objetivos a conseguir, hay que intentar ser imparcial y dejar al margen el que nos caiga mejor o nos caiga peor, sino que lo que importa es su eficacia profesional, su buen hacer y que esté bien identificado con los objetivos que hay propuestos. Ya acabando esta sesión, diremos ya alguna cosa más. Aquí habla de que las interacciones entre los diversos elementos de un equipo dilatan el entendimiento mutuo y favorecen un sincero intercambio, al compartir errores y aciertos. Bien, esto que hemos leído es un poco como un resumen de todo lo que he estado diciendo en esta sesión, que las interacciones, la transmisión de información entre los diferentes componentes del grupo expanden, dilatan, amplían el entendimiento mutuo y por tanto esto puede ser muy eficaz para los objetivos a conseguir. Además, esta interrelación favorece un intercambio, un feedback, una retroalimentación, una nutrición entre un elemento del grupo y el resto con aquel, es decir, una mutua alimentación de los componentes del grupo que favorece a cada uno de los individuos que integran este equipo. Esto favorece la conciencia de que con nuestra contribución
personal ayudamos a alcanzar los objetivos establecidos. O sea que de esto hablaremos en la próxima sesión. Si se entiende bien lo que es un equipo, lo que es un grupo, esto no va en contra de que una persona, por su personalidad brillante y por su, o mejor, mayores talentos que otro integrante del grupo, el hecho de estar en este equipo le lleva a que no pueda relucir ni pueda desarrollar sus cualidades. Esto sería así si realmente el equipo no estuviera bien enfocado y si el líder no tuviera las condiciones adecuadas para dirigir el equipo. Pero en principio es muy importante, si hay este intercambio sano y esta buena comunicación y feedback entre los componentes del grupo, pues el que cada uno de ellos, cada individuo, se siente portador de sus cualidades al resto del equipo. Y esto hace pues que se sienta integrado y en ese sentido pues satisfecho del trabajo que realiza, porque se da cuenta que su contribución tiene unas consecuencias eficaces para el buen desenvolvimiento del equipo. Los líderes exitosos se guían en ocasiones por su olfato o intuición en sus decisiones. Esa intuición no surge por generación espontánea, sino como reapunte de la experiencia y sabiduría empresarial. Bueno, este párrafo que acabamos de leer apunta a una serie de cuestiones que tienen su interés. Aquí hablamos de intuición, y es un líder porque tiene una gran intuición y a veces un golpe de vista de las cosas. Y a veces, pues sin reflexionar, es capaz de adivinar y saber qué es lo que hay que hacer en una situación determinada. Bueno, posiblemente es verdad que eso es una buena calidad de un dirigente, de un líder. Pero tengamos en cuenta que una gran parte de estas intuiciones son producto de... Lo que pasa que no se manifiestan en el momento de la intuición y por eso se da esta intuición acertada, producto de muchas horas de trabajo, de experiencia, de reflexión y de asimilación del trabajo que se está realizando. Por tanto, yo diría que por generación espontánea no surgen las cosas. Lo que llamamos intuición, repito, muchas veces es consecuencia de una sabiduría que hay detrás de esta intuición que se manifiesta de modo inmediato. Si un líder se muestra distante y frío entre sus colaboradores, sus advertencias tendrán poca persuasión, por ausencia de feeling. Cosa contraria ocurrirá con el líder que mantiene un contacto abierto y frecuente. Es importante esta buena sintonización, este buen feeling entre el líder y los componentes del grupo. Lo hemos hablado ya y hemos dejado constancia de la importancia para que en el grupo haya un buen clima y esto repercute para el buen hacer del equipo. Los líderes siempre deben prestar atención, por más ocupados que estén, a sus colaboradores, haciendo suyas las ideas aportadas, interesándose por cada persona y saber promover nuevos líderes. Es una consecuencia de este buen hacer del líder, el que tiene esa apertura, sabe transmitir sus conocimientos, sabe contar con los demás componentes y uno de sus objetivos es crear nuevos líderes, no ver a los elementos del grupo como unos competidores que le pueden sacar de su silla, sino todo lo contrario. El buen líder pues sabe que el mundo es muy amplio y hay sitio para todos los buenos dirigentes. Por lo tanto, una de sus soluciones es que de los elementos que hay en su grupo surjan también nuevos líderes. Los directivos tienen que ir más allá del poder para contratar personal, que es una a veces característica de un líder de grupo, ¿no? Que selecciona quienes formarán el grupo. Pero no debe quedarse solo en eso. Como iremos leyendo, dice, pues deben organizar equipos, saber dar órdenes, confeccionar presupuestos. Además influyen en los sentimientos y la conducta de sus subordinados, a través de sus palabras y modos de actuar. Por eso un líder debe ser consciente y responsable de lo que dice, de lo que hace, cómo actúa, porque todo esto tiene una influencia en el resto de sus colaboradores. Pasando a la página siguiente, nos dice aquí que hay directivos que se parapetan en sus cerradas opiniones y en el listado de datos. Quizás son ciegos a la receptividad de la inteligencia emocional
y no han comprendido la función de ser faros orientadores y generadores de valores. El directivo actual de una empresa moderna, antes lo hemos dicho, no se puede encerrar en su búnker. Aquí decimos parapetarse en sus opiniones, porque sí cree que mantendrá la distancia y estará por encima de sus colaboradores y por lo tanto será un buen líder. Pues aquí está totalmente equivocado el que piensa así, porque en la actualidad ya no se admiten líderes con esos esquemas y esos planteamientos, porque están ciegos a esta receptividad a la inteligencia emocional que demanda esta buena funcionalidad de nuestras cualidades emocionales, tanto las mías como la del resto de personas que forman el equipo. Pues un líder no solo debe ser, como hemos dicho antes, capaz de seleccionar quiénes serán sus colaboradores, sino que también debe ser un faro de luz, debe orientar adecuadamente para generar valores en el clima del grupo, de honestidad, de buen trabajo, de honradez, de lealtad, de ilusión por el trabajo, de laboriosidad, de responsabilidad, de compromiso, etcétera, etcétera. Para los líderes carentes de inteligencia emocional, dirigir es la rutina de planificar unos hechos que siempre se repiten y no son más que simples datos previsibles que se pueden planificar de antemano. Bueno, aquí es poner de relieve la importancia de tener esta cultura emocional. Esto lo dijimos en la presentación, la importancia que tiene hoy día en la empresa moderna el tema de la inteligencia emocional, porque un empresario, un líder, pues que tenga un desconocimiento de la importancia de generar y manejar bien las cualidades emocionales, pues no tendrá las condiciones adecuadas de lo que exige hoy la empresa moderna. Y entonces se moverá todavía con esquemas rutinarios, a base de planificar las cosas, a base de pensando que llevar un grupo a repetir lo que se había hecho en años anteriores, es decir, que irá arrastrando toda una serie de concepciones que ya no son válidas para un equipo moderno y que quiera llevar a cabo los retos que exige el mercado actual. Para el líder con sensibilidad emocional, los hechos son complejos, las posibilidades imprevisibles y las soluciones múltiples y no siempre se pueden prever de antemano. De ahí vendría la flexibilidad, el tener en cuenta los imprevistos, tener toda una serie de batería de posibles soluciones ante una serie de realidades que no se contaban, etcétera, etcétera. O sea que no hay que funcionar con rigidez y pensando que si las cosas no salen como se habían previsto, eso es un desastre, ni mucho menos, porque muchas veces se prevén las cosas, se está marchando, se está caminando, se está operando, pero surgen toda una serie de realidades imprevistas que no se contaban y hay que tener la flexibilidad, hay que tener, yo diría, la capacidad de saberse acomodar a estos imprevistos, que de otro modo hay que intentar tenerlas previstos de antemano. Dice, bueno, los objetivos son estos, hay que intentar conseguir esta serie de metas, pero vamos a prever qué pasaría si ocurriera que pues este día lloviera o resultara que debido a que el clima se retrasa tal y el producto no se puede vender con la antelación suficiente, o resulta que hay una catástrofe de ese tipo, o resulta que, bueno, prever las posibles realidades inadvertidas para tener la flexibilidad suficiente y ajustarse a estas nuevas situaciones. Las empresas modernas aplican el concepto de responsabilidad compartida, en el sentido de que cada persona del equipo asume las consecuencias de sus actos, sería. Efectivamente, esto es muy importante, que cada elemento del grupo se sienta responsable de su tarea, se sienta responsable de su demarcación, de su parcela de responsabilidades, de su parcela de objetivos. Cada uno a lo suyo, pero eso suyo sumará este efecto multiplicador que antes estábamos hablando. Al respecto, dice este conocido escritor español clásico, Ángel Ganivet, lo siguiente: la institución que quiera regenerarse, encerrándose en sí,
Es como el sujeto que quiera sacarse de un pozo tirándose de las orejas. O sea que intentar regenerar una cosa, mejorarla, si uno no está dispuesto a tener esa apertura, esta flexibilidad, esta lealtad y este comprometerse e identificarse con sus colaboradores, pues es pretender regenerarse, como decía aquí, con esta metáfora, como uno que esté abajo en un pozo, querer salir tirándose de las orejas. Ya se ve que esto no es posible. No hay lugar para las estrategias de simulación, con objeto de eludir responsabilidades, parapetándose en rincones donde refugiarse. Cualquier aportación mediocre o desganada se pone rápidamente de manifiesto. O sea, un grupo que circule la comunicación, que hay esa apertura, esa interrelación constante, pues no da pie a que algunos del grupo pues puedan un poco sacarse sus responsabilidades y el polvo de su propio vestido, intentando pues eludir un poco la carga que supone llevar a cabo los objetivos propuestos, intentando pues de alguna manera simularlo para que ese esfuerzo recaiga en otro del grupo que quizá además de buena fe pues se hace cargo de aquella cosa que desconocidamente parece ser nadie ha sido capaz de llevar a cabo. Por tanto, si hay una buena apertura y la corriente del agua funciona y circula de un modo correcto, pues no habrá pie para los que intentan enmascararse en su trabajo. Y por último, las ondas de la inteligencia emocional tienen una resonancia que se propaga en todas las direcciones del ámbito laboral. Aquí hemos hablado del equipo, pero hemos de pensar que la inteligencia emocional pues, es aplicable no solo a lo que sería el funcionamiento de un equipo, sino también lo que sería pues, el departamento de calidad, el de producción, el departamento financiero, la administración, las mujeres de trabajos auxiliares y hombres, ¿no?, que realizan tareas para el buen funcionamiento de la empresa. O sea que la inteligencia emocional se expande y tiene una resonancia que se propaga en todas las direcciones.